Bienvenidos de nuevo a esta página de información de nuestra web. Hoy el tema es conocido, es frecuente, pero yo creo que también hay algunos puntos de controversia. Nos vamos a referir hoy a la hernia de disco lumbar. Pero antes de hablar de esta patología, quizás sea bueno aclarar qué es el disco intervertebral, que aparentemente es una estructura sencilla, pero que esconde algún tipo de complejidad y que permite entender después la clínica de cuando hay eso que se llama hernia de disco. En cuanto al disco, para que nos tengamos una idea razonablemente clara, el disco intervertebral es una especie de es un sistema que hay entre vértebra y vértebra, que es blando, es una estructura viscoelástica y que permite que las vértebras pues, se puedan mover, digamos, en todas direcciones, una sobre la otra y de forma ágil y fácil. Pero la estructura es algo más compleja, es decir, tiene una parte central que se llama núcleo pulposo, y por la forma que tiene y por la textura que tiene, entonces como es algo blando que se podría salir cuando hay una fuerza entre vértebra y vértebra, se podría salir, tiene alrededor, lo contiene una estructura que se llama anillo fibroso, sería alrededor, y que está fijándose en la vértebra de arriba y en la de abajo. Y ese anillo fibroso son capas concéntricas donde cada capa tiene fibras que van en la dirección contraria. Entonces eso permite que una vértebra pueda apoyarse y pueda, digamos, aguantar peso sobre la otra y que se mueva de forma fácil. Bien, eso es la estructura del disco, y la hernia significaría, lo que significa en medicina, que se salga ese núcleo pulposo de la estructura del anillo fibroso y salga normalmente, que sale hacia atrás. ¿Y eso cómo se hace? Y que va en coordinación con la clínica. Normalmente exceso de fuerzas, exceso de peso en la columna lumbar, pues por malas costumbres, porque uno coge un peso desorbitado con relación a lo que aguanta su columna, etcétera, etcétera. Lo que es tradicional o lo que es más común es que el enfermo, la persona va notando episodios de lumbalgia aguda, y es porque el peso, el anillo fibroso no soporta el peso del núcleo pulposo en la expansión y se va rompiendo por capa, y cada capa produce, porque está muy enervada, produce dolor lumbar, hasta que hay un momento determinado en que el anillo fibroso se rompe entero y entonces esa pulpa se sale de la zona que hay intervertebral, con la situación de que cuando se sale, normalmente se sale no hacia la parte de atrás perfectamente, sino a atrás y lateral. Y ese atrás y lateral significa que va a darle un golpe a la raíz, que es el nervio que sale de la médula y que está saliendo entre vértebra y vértebra después hacia abajo. Entonces, esta es la situación. Es decir, el anillo fibroso, el núcleo pulposo se va, esto estaría el saco dural donde van todas las raíces, pero hay una que va a salir entre vértebra y vértebra y entonces le golpea. Hay una situación que hay que entender, que es otra parte, y ya terminaría con la fisiopatología, y es la raíz o cualquier nervio tiene como tres componentes. Tiene un componente de fibra del dolor, de fibra de la sensibilidad y de la fibra motora. En este orden, esas fibras están más o menos protegidas por una capa de grasa, de capa de mielina. Entonces, las del dolor son las que están menos protegidas, y las de la fuerza, las motoras, son las que están más protegidas. De manera que cuando algo toca el nervio, lo primero que va a pasar es que se va a irritar esas fibras dolorosas, por eso duele. Pero si llegara a comprimir aún más el nervio, podrían afectarse las fibras motoras. De ahí que pueda pasar un fenómeno curioso en la clínica, donde al principio siempre duele y duele mucho, pero puede ser que si la hernia de disco es muy grande, o lo que sale, la cantidad que sale es grande, pudiera comprimir excesivamente la raíz nerviosa y producir una falta de fuerza, pero con la singularidad de que lo que hace es como corta las fibras del dolor, es decir, el enfermo en su evolución clínica en un momento determinado puede no tener dolor y sin embargo tener un pie caído o pérdida de fuerza en el pie.
Pasemos ahora a la parte de la clínica, cómo se traduce esa hernia de disco en la evolución de cualquier persona. Pues al principio hay como unos antecedentes, como ya hemos dicho, de que tiene lumbalgias repetidas y en un momento determinado esa lumbalgia, el dolor, pasado unos meses o lo que sea, se repite hasta que aparece un dolor que se irradia, se va por la pierna, normalmente por la parte posterior o lateral del muslo y de la pierna. El dolor es muy intenso y lo que hace la naturaleza es fija y la persona no se puede mover, se queda como engatillada. Aparte de eso, ese dolor normalmente suele ir cediendo y la persona se puede ir movilizando y hay que ver que si tiene pues pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad. Pero lo normal es que ante ese primer choque del disco, como el disco tiene esa pulpa, tiene mucha agua, con el tiempo se va como secando y la compresión sobre la raíz va disminuyendo. Eso suele ser la evolución, digamos, más frecuente. Eso sería, desde el punto de vista también clínico, que es curioso, pues la persona puede, si va mejorando, primero se queda absolutamente quieto, pero después va mejorando y en general pues está mejor caminando o, por ejemplo, con la pierna un poquito encogida, de manera que el nervio no esté tan estirado. Pero bien, el enfermo lo que va a acudir al médico o va a acudir a urgencias. El diagnóstico mejor es con la resonancia, aparte que se puedan hacer después otras pruebas, como puede ser el electromiograma, etc. Pero la resonancia se va a ver. Y ahí yo creo que es importante distinguir como tres tipos de hernia, entre comillas. Es decir, hay una primera fase en que ese anillo fibroso cede y en la resonancia se ve que se sobresale un poco de los cuerpos vertebrales hacia atrás. Eso es protrusión, no es hernia. Cuando se rompe el ligamento, el anillo fibroso, eso sí es hernia. Y después cuando lo que se sale es una gran masa de núcleo pulposo, se habla de extrusión discal. Es decir, que hay esos tres tipos de hernia discal. Una vez que está el diagnóstico, viene, digamos, la controversia del tratamiento. En general, las hernias de disco no suelen ser voluminosas y los episodios son dolorosos, pero digamos se pueden soportar con tratamiento médico y lo que hay que ir es, porque el 80% de las hernias pues se pueden solventar con tratamiento médico, rehabilitación, reposo, etcétera, ya bajo el control médico. Es decir, no tienen por qué ser quirúrgicas. Y yo ahí diría a lo mejor una frase, en la hernia de disco es real, en que probablemente el mejor cirujano es la naturaleza. Entonces, en la mayoría de las personas hay que tratarlas médicamente. Si ya, a pesar de estar un mes con tratamiento adecuado, porque el dolor es muy grande, o que veamos en la resonancia que la masa es muy grande la que se ha herniado, o que tenga esa pérdida de fuerza que hemos visto, entonces sí está indicada la intervención quirúrgica, digamos, precoz, pero si no, sería tratamiento médico y esperar a ver la evolución, que es lo ideal. Es decir, yo personalmente pues creo que el tratamiento conservador es importante, entre otras cosas no porque yo lo crea, sino también está demostrado científicamente que a medio y largo plazo, curiosamente, excepto esas excepciones que yo he dicho, el tratamiento puede ser incluso mejor de forma conservadora que con tratamiento quirúrgico. Después, otro de los problemas sería, bueno, y si se tiene que operar, ¿cómo se opera? Y aquí hay una intervención quirúrgica que se llama microdisectomía, que es la intervención quirúrgica de llegar por detrás, retirar el disco, la masa herniada que hay, que golpea el nervio y dejar el nervio liberado. Eso, si se hace con microscopio y con técnica instrumental microquirúrgico, puede ser lo que se llama la microdisectomía. Y eso es el gold estándar desde los años prácticamente 70, desde hace medio siglo. De manera que todo el tipo de intervenciones que se han intentado, pues, aparentemente mejorar estas técnicas, cuando se comparan todavía no han sido superadas, igualadas sí, pero no superadas. Entonces al final dice uno, bueno, ¿y me tengo que operar? Pues sí, hay muchos especialistas en columna donde hay que ir y cada médico pues tiene su forma de plantearse, ya sea microdisectomía o hoy está muy en boga la endoscopia, etcétera, etcétera.
Da igual, siempre pasa en medicina lo mismo, es un problema de resultados del cirujano. Si el cirujano tiene muy buenos resultados, pues a dónde hay que ir. ¿Y los resultados cuáles son? Bueno, pues los resultados son en el 90% o más, el enfermo queda bien o muy bien. Es muy raro que aparezcan algún tipo de problema. Y los problemas que pueden aparecer pues son pues sencillamente o que no vaya bien el enfermo pues porque la indicación quirúrgica no ha sido la adecuada. Había otro problema por debajo de esa hernia de disco. O porque tiene eso, una patología compleja y que debía haber sido tratado de otra manera, o porque recidiva, aunque es muy raro que vuelva una hernia de disco a reproducirse, en 4 o 5% de los casos puede ser, o porque ha habido alguna complicación quirúrgica, pues de infección o de lo que sea. Y sobre todo también es importante algo que habría que señalar. Uno tiene la columna que tiene. Si uno la sobreesfuerza, le pone un sobreesfuerzo, se rompe, entre comillas, en ese sentido, el anillo fibroso se rompe, luego ya aparece la hernia de disco. Si el enfermo sigue exactamente con su misma columna, que no la puede cambiar, y sigue haciendo exactamente la misma vida que antes, pues se va a romper otra vez. Es decir, tiene que cambiar su dinámica, digamos, de acción física de la columna, es decir, sus costumbres. Entonces ya llegando al final y ya como resumen, yo diría que hay varios puntos de controversia en este ambiente. Lo primero es, digamos, la confusión en los tipos de hernia, de manera que uno lee, los enfermos leen los diagnósticos de la resonancia y llegan a la consulta y dicen, yo tengo 3 hernias de disco. Y ve uno la resonancia y a lo mejor hay una hernia de disco y las otras son protrusiones. Y la que está realmente haciendo daño es una, no 3, ¿de acuerdo? Y suele ser muy raro que haya más de una. Después la otra cosa es cuándo operar, como he dicho. Pues cuándo operar hay que dejar bajo control médico, preferiblemente el tratamiento conservador, excepto que eso, que sea una gran masa o que haya una pérdida de fuerza. Si hay una pérdida de fuerza, el tratamiento quirúrgico es mandatorio y relativamente, digamos, urgente. Pero muchos enfermos llegan a la consulta y dicen que, bueno, pues hay otros médicos que lo que hablan es que si no se opera se va a quedar en silla de ruedas. Siempre es un argumento potentísimo para introducir al enfermo en el quirófano, pero desde el punto de vista científico, hay que decirlo claro y alto, es científicamente incorrecto. El por qué lo hacen, pues puede ser porque en su escuela, cuando estudiaron donde estudiaran, pues le enseñaron eso y bueno, los conocimientos se mantienen. O porque hay otros intereses que desconozco. El último punto controvertido y que puede dejar a los pacientes desorientados es qué técnica es la mejor, porque es natural que el paciente pues se quiera o demanda, es absolutamente su derecho. Vuelvo a repetir lo de la microdisectomía como gold estándar y hay otras muchas técnicas que se están haciendo y que por supuesto están indicadas y que lo único que tendría que ver el paciente es que el cirujano, digamos, mirándole a los ojos, le explique qué es lo que utiliza y cuál es su experiencia y realmente pues lo normal es que el éxito sea, como he dicho, es la gold estándar, pero hay muchas técnicas que el resultado puede ser mejor que la microdisectomía. Y nada más, si quieren algún otro comentario o alguna otra información, pues pueden acudir a la página web y en la parte de arriba de la derecha, en el buscador pueden poner hernia disco lumbar y tendrán también más información. Muchas gracias.